Hola, buen día, soy Fernando Carrillo y en esta ocasión les voy a hablar acerca del lenguaje de programación Python. Es una presentación hecha para que se familiaricen con él, no, para que sepan un poco de cómo funciona, pero no vamos a ver código. La agenda de la presentación es un poco de la historia, versiones de Python, si es compilado o es interpretado, hablar de la máquina virtual de Python, cómo lo podemos hacer funcionar por el Chevron o por archivos y cómo está Python. La historia de Python es que fue creado en el 89 por Guido van Rossum. Es un lenguaje de programación multiplataforma. Eso quiere decir que funcionan los tres principales en Linux, en Mac y en Windows. Es multipropósito o de propósito general en español. Es decir, que lo pueden aplicar para muchas cosas. No es de uno en específico como podría ser lo que se usa para desarrollar aplicaciones de iOS o lo que se usa para desarrollar en ensamblador. Python se puede usar para cualquier cosa. Es un lenguaje que sigue el paradigma de programación de orientado a objetos. Una de las principales cosas buenas de Python es que su curva de aprendizaje es muy rápida. Es lo que le da la diferencia contra otros lenguajes de programación que no tienen una curva de aprendizaje tan rápida. Aquí me voy a piratear esta gráfica de Reddit, donde pueden ver la curva de aprendizaje de C. Al principio están aquí, pero lo empiezan a aprender y se va para abajo. Y ya después sube, pero se tarda bastante. Primero ni siquiera están haciendo algo si se fijan en las coordenadas. Python, rapidísimo suben, luego empiezan a bajar un poco y se van para arriba. Si lo comparan con otro muy comercial, muy usado, Java, vean cómo es muy estático y luego se va para abajo. Todo esto a forma de broma, pero es algo ilustrativo de cómo es el proceso. Siguiendo con la presentación, tenemos varias versiones de Python. Está la versión 2 y la versión 3. La versión 2 salió en el 2000, la versión 3 salió en el 2008. La versión 2 ya está en desuso, como tal ya no se le da soporte. La versión 3 es la que se está actualizando, tienen unas diferencias importantes en la sintaxis, en los operadores y en las bibliotecas que usan. Por default, sus máquinas, en la mayoría, ya vienen con Python. Al menos Linux y Mac ya lo traen. Si corro Python, ahí está, trae Python 2 por default. No se recomienda que usen Python 2 ya, todo lo que desarrollen que lo hagan en 3. Un programa de Python 2 no va a correr en Python 3 y viceversa. Así es que ahí está un poco la marca de qué es lo que deberían de hacer. Solamente si están dándole soporte o trabajando con algo que ya sea de Python 2, que se siga usando ese legacy code, pues es la recomendación de usar esa versión. Del resto todo deberían de estarlo haciendo en Python 3, aunque ahí tenían por un buen rato una pelea entre Python 3 y 2, ya ganó oficialmente 3. La mayoría de las personas cree que Python es un lenguaje interpretado, pero en realidad Python es un lenguaje compilado, lo que es una gran sorpresa para muchos. Python se compila y se transforma en bytecode, similar a como lo hace Java, y después se ejecuta en una máquina virtual. Aquí en esta liga de acá podemos ver todo el proceso en el cual se compila Python, cómo pasa del yo crear mi código a que se ejecute. Se las recomiendo mucho, se las voy a poner ahí en el video. Yéndonos a la máquina virtual de Python. Una máquina virtual en sí es un programa muy complejo que simula que fuera una máquina completa.
es como un mini sistema operativo. Creo que lo que más popularizó a las máquinas virtuales fue Java cuando salió en el 95 con su modo de Write Once, Run Everywhere. Codea una vez y códelo donde sea. Esa es la idea completa de una máquina virtual. Hay otros ejemplos, como ya dije el de Java, el Common Language Runtime, que es el que usa .NET, o el Mono Runtime, que es el que usa la versión gratis de .NET. Y bueno, al igual que, por ejemplo, Java tiene varias implementaciones de la máquina virtual. Python también tiene varias implementaciones de la máquina virtual, lo cual afecta su rendimiento. Las más conocidas son estas: CPython, Jython, IronPython y PyPy. Aquí podemos irnos a esta URL, que es la página oficial de Python, donde está para que lo descarguen. Cuando ustedes descargan Python, lo que viene aquí, si le den downloads, el código, descargan CPython. Ese CPython es el estándar, pero desde ahí pueden descargar las otras versiones. Vamos con CPython y Cython, que son cosas diferentes. CPython, como ya lo dije, es la máquina virtual estándar de Python, es la que se descarga desde su página web. Está hecha obviamente en C, por eso es que se llama CPython. Y pueden seguir sus avances desde aquí, desde su página de GitHub. Cython, no lo vaya a confundir, es algo diferente a CPython. Es un compilador estático optimizado. También es una extensión del lenguaje Pyrex. Y algo importante es que los lenguajes de Cython son más rápidos que los programas de Python son más rápidos que los programas hechos en Python puro. Yo creo que a pesar de que Python es más viejo que Java por 6 años, Python no fue popular así como widely known y usado en la industria ni en la academia, sino hasta como a principios del 2010. Yo siempre lo vi como un lenguaje más lento incluso que Java, que era un lenguaje con una máquina virtual que le añadía un overhead. Pero a partir del 2010 empecé a oír mucho de Python. Yo creo que fue por el adelanto en el poder de cómputo que lo hizo ya usable para otras cosas, cosa que antes no. Si nos vamos a la página de Cython, van a ver todo lo que les dije. Y una de las cosas interesantes de Cython es que permite comunicar código de C con código de Python. Código que tú escribes en Python puede hablarle a un código que ya está hecho legacy en C y viceversa. Además de la extensión del lenguaje de programación de Python, de Pyrex, perdón. Una de las cosas interesantes aquí es que es un compilador estático optimizado. ¿Eso qué quiere decir? Pues por aquí creo que perdí la página. Pero Cython en sí, el diagrama, Cython puede compilar tu código de Python, luego convertir ese código de Python en código de C y ese código de C compilarlo y terminarlo convirtiendo en código de Python nuevo que va a correr mucho más rápido. Una de las cosas que pueden decir que Cython es muy bueno aquí es que Cython es usado para diferentes bibliotecas muy conocidas de Python, como son las de Data Science, son el core. Por eso esas bibliotecas de Data Science de Python corren mucho más rápido que el mismo Python, porque están optimizadas para ese tipo de trabajo. Siguiendo tenemos a Jython, que es un proyecto open source que permite que código de Python corra en Java directamente o que código de Java corra en Python. Y a su vez, Jython también es un lenguaje
Y pues aquí seguimos hablando de una máquina virtual para que vean todo lo que se considera Jython. Si nos vamos a su página web, también vamos a poder ver qué es la implementación. Aquí viene cómo correr código de Python directamente en Java y viceversa. Quienes usan Jython pueden ver que WebSuite, el servidor de aplicaciones de Java de IBM, lo usa. Yo estoy certificado en WebLogic, que es el servidor de aplicaciones de Java de Oracle, y puedo decir que por detrás también WebLogic es puro Jython, son puros scripts y la forma de hacerle personalizaciones o customization es por medio de Jython completo. Con eso pueden hacer scripts muy chidos. IronPython es la versión free open source software de Python para el framework de .NET y igual que los otros permite una comunicación de dos vías. Código de .NET se puede comunicar con Python y código de Python se puede comunicar con .NET. Esto sobre todo se da para cuando están haciendo programas muy específicos o que son legacy, funciona muy bien. Esta es su página web desde donde lo pueden descargar. Los links van a estar aquí abajo en el video. Y hay una versión bien extraña que es PyPy. Es una máquina virtual construida en un subconjunto del lenguaje Python mismo. Usaron Python para crear una máquina virtual de Python. Y ese subconjunto se conoce como RPython. No tiene nada que ver con el lenguaje de programación R, sino que es una versión Restricted Python. Es una versión más pequeña de Python. Aquí tienen su página web. También ellos dicen que PyPy es mucho más rápido que el estándar que es CPython, como vimos. Yo tengo mis dudas. Aquí pueden ver al Ouroboros de Python, pero creo que sí podría darse el caso por la optimización que se le da. Chevron or Files. Chevron es como se le dice a la consola interactiva de Python. Aquí no la tengo, pero es cuando ustedes corren Python, así, esto que está aquí, lo que estoy manejando ya es el chevron. Ahí. Si se fijan, ese chevron es de Python 2, pero yo también tengo Python 3. Solo que para correrlo tengo que decir que es Python 3 y no así. Bueno, ustedes pueden correr código de Python directamente aquí. Hola mundo. Se imprimió sin ningún problema. Pueden escribir todo su programa así desde la consola e irlo ejecutando línea por línea. Solamente cuando es algo así muy corto, yo diría, pues sí, vale la pena hacerlo de esta manera. En realidad casi todo se hace por medio de archivos. Hola.py, la extensión siempre es .py aquí. Para correr el archivo, nada más digo que es Python 3 y el nombre del archivo y se ejecuta en ese momento. Lo normal es que todos creen sus scripts, que script normalmente se le dice a todo lo que es interpretado como es bash, pero aún en Python la mayoría de las personas lo ve como scripted language, así es, y no compile, así es que le siguen diciendo script. Cuando ustedes corren esto, en ese momento se compila y se ejecuta este código de aquí. Lo normal es hacerlo así o podrían estar haciendo desde el chevron las llamadas como scripts y estarlos ejecutando en ese momento, que no es tan común como tal estar dentro del chevron y ejecutarlos. Casi todos los ejecutan así. Bueno, Python el día de hoy la realidad es que Python tiene su curva de aprendizaje muy fácil, es muy gentil como vimos en las diapositivas anteriores.
Python se aprende súper rápido, es un lenguaje que está hecho no para programadores, por eso pegó tanto en el área de data science, porque no tiene una sintaxis tan restrictiva como otros lenguajes, como todos los lenguajes que tengan una sintaxis heredada de C o tipo C, sí tienen. Cambio, Python es muchísimo más gentil en ese sentido. No tiene una sintaxis tan complicada. Si se fijan también, Python no usa el punto y coma usual para terminar la sentencia. La forma en la que Python lo hace es simplemente por un salto de línea, estilo Visual Basic. Visual Basic automáticamente hacía la sangría o del inglés a veces le dicen indentación. Python no. Python ustedes la tienen que hacer de manera manual y es la única cosa que es medio fastidiosa de Python. Cuando empiezas y le dices que vas a trabajar con espacios en vez de tabs, tienes que usar siempre espacios o tienes que usar siempre tabs. No puedes estar ahí porque se confunde. Es lo único malo. Tiene bibliotecas para cualquier cosa. Es de las cosas más chidas. A mí me gusta mucho trabajar con la biblioteca que llama Bash porque es más fácil manipular el output directamente con Python que hacerlo desde el shell. Tiene bibliotecas para comunicarse con todas las bases de datos. Tiene bibliotecas, bueno, las máquinas virtuales también que te permiten comunicarte con otros lenguajes de programación. Funciona excelente para aplicaciones standalone que corran solo en tu compu. Con Django, con ese framework, pueden hacer web. Para los SysOps he visto que haya Python para Jenkins, Python para Git, lo cual les facilita mucho las cosas, y Data Science también, que es de lo que ya les había dicho, y es como son las más usadas: Scikit, NumPy, Pandas, Matplotlib, son de las bibliotecas más usadas de Python. Y bueno, ya para finalizar, algo que quería comentarles es el nombre de Python. Es Python como una serpiente pitón y es el loguito del lenguaje, pero en realidad Python no tiene nada que ver con eso. La idea de Guido es que le gustaban mucho las películas de Monty Python y por eso le puso Python al lenguaje. Ya después es que todo el mundo lo empezó a relacionar con la serpiente y se quedó con ese logo. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, déjenme aquí abajo las preguntas o me las hacen ya cuando nos veamos en el salón. Nos vemos en la próxima sesión.